Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo suéter modelo Midori a 2 agujas. Tejiendo con Midori, me di inspiración. Cada punta es arte y dedicación. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter para mujer. Es una talla mediana, iré indicando para talla small y talla grande mientras vamos tejiendo. Está tejido en agujas circulares y las medidas serían de cuello a sisa 25 centímetros, de sisa hasta terminar todo el cuerpo 38 centímetros, el ancho del cuerpo de 44 centímetros, de sisa hasta el puño del brazo 40 centímetros. Y recuerda que antes de continuar con el tutorial de suscribirte y dejarme ese dedito arriba, ese lindo like que ayuda a que yo siga inspirada para seguir creando nuevos modelos como este. Empezaremos a tejer este lindo suéter desde el cuello. Montaremos 108 puntos. Lo voy a montar de una forma que quede elástica. Lo voy a hacer directo en las agujas circulares de 4 milímetros. Lo montaré de forma elástica y si no sabes montar puntos de forma que queden elástica, recuerda que tenemos un tutorial en el canal que aquí arriba o en caja de descripciones les voy a dejar para que puedan ir a ver con mayor detenimiento. Ustedes van a elegir los colores que más les guste. En esta oportunidad empiezo con el color beige. Ya tengo aquí montado los 108 puntos de forma elástica y este suéter se va a tejer con agujas circulares, ¿sí? No se puede tejer con agujas rectas, solo es con agujas circulares. En este caso, como empezamos por el cuello, estoy utilizando unas agujas circulares de 20 centímetros. Sé que muchos no van a tener de 20 centímetros, no se preocupen que también se puede tejer si tienen estas de aquí que son más largas. Simplemente van jalando, doblan y jalan el cable aquí o el alambre, esto van jalando hasta unir las agujas y poder tejer, ¿verdad? Como yo tengo estas agujas, pues las voy a utilizar. Bien, vamos a tejer 4 vueltas con este color. Voy a poner aquí una marca para saber cuándo termino o empiezo una vuelta, o también pueden guiarse aquí viendo la hebra corta. Empezamos. De todas maneras, las primeras vueltas son un poquito fastidiosas de todas maneras porque como tenemos pocos puntos hay que estirar, ¿ven? Igual yo también tengo que estirar aquí a pesar que mis agujas son cortas, ¿no? Y siempre teniendo cuidado en esta parte que no se vaya o no se haya enroscado, siempre hacia el mismo sentido. Y tejemos en puntada elástica. Empezamos, por eso es importante que los puntos sean pares. Yo voy a empezar aquí con un derecho y luego un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Bien, esta sería la primera vuelta. Cuando esté terminando esta primera vuelta, igual nos vemos para que los que no están acostumbrados a tejer con agujas circulares vean que es muy sencillo. Simplemente es continuar y al ver esto saben que viene la segunda vuelta. Ya estoy terminando de dar la primera vuelta. Ven, derecho, termino en revés, paso la marca y simplemente continúo. Si esto queda así, no se preocupen porque esto al final de todas maneras tenemos que darle una puntadita en caso quede así abierto. Esto queda abierto de todas maneras, por lo que
a la hora que estamos tejiendo estamos jalando un poquito el tejido, no se preocupen, ¿sí? Al final una puntadita y arreglado. Bien, van a tejer, esta es la primera vuelta, van a tejer 3 vueltas más y allí nos vemos, ¿sí? Ya tengo aquí las 4 vueltas, ¿ven? Y ahora acá está el centro, ¿ven? De este centro para aquí 25 puntos, he colocado una marca y aquí también hacia acá 25 puntos. Lo que voy a hacer son unas vueltas cortas, voy a tejer hasta acá, luego regresar hasta acá y llegar acá, nada más. ¿Ya? Bien, entonces tejo normal según lo que me corresponde hasta la primera marca, ¿sí? Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Suscríbete ahora, ven a tejer conmigo hoy. Llego aquí a esta marca, la retiro, ¿sí? Paso este punto hacia la aguja de la derecha, paso la hebra alrededor, o sea, hacia adelante, devuelvo el punto sin tejer, volteo el tejido y continúo tejiendo ahora todo esto hasta la siguiente marca, ¿sí? Continuamos con lo que nos corresponde. En esta parte me gusta ajustar un poquito aquí, ¿sí? Para que no se haga un huequito. De todas maneras, después los podemos camuflar en este lado. Si desean, les voy a enseñar entonces esa forma. A ver. Para que no quede un huequito aquí, porque a veces me dicen que queda un huequito. Entonces, le voy a poner esta marca, ¿ya? Ahora tejo según lo que me corresponde hacia la otra marca amarilla, ¿sí? Ya estamos llegando a esta marca, ¿ven? Lo retiro y nuevamente paso el punto sin tejer, paso la hebra hacia adelante, devuelvo el punto y giro el tejido. Le ponemos aquí la marquita y ahora sí tejo hasta la marca, porque aquí vamos a hacer ya el cambio de color, ¿sí? La marca donde nos indica que hemos terminado con la vuelta. Y llegamos acá. Ya puedo cortar esta hebra o este color beige, lo retiro y traemos el siguiente color. Mi siguiente color es el turquesa, este de aquí, turquesa fuerte, que en lo personal me gusta aquí. Le voy a hacer un nudo para asegurarlo. Yo siempre prefiero asegurar acá, así, los dos colores. Ya, ahora recuerden, aquí primero les quiero mostrar esta parte de acá donde nosotros empezamos las vueltas, es la espalda. Pueden ver que de aquí a acá en la espalda tenemos 2 vueltas o 2 hileras más que el delantero. ¿Ven? El delantero es más delgado o tiene menos hileras. Acá se nota, miren. Acá tiene menos y acá tiene 2 más. Quiero que cuenten y verifiquen tener igual 108 puntos. Ahora vamos a hacer unos aumentos. Vamos a hacer 36 puntos de aumento. Quiere decir que cada 3 puntos haremos un aumento. Y empezaremos ya desde este color. Empezaré ahora como haciendo una E o como ustedes se sientan más cómodos haciendo el aumento. Para mí es más sencillo así. Giro, así,
y coloco la E, un aumento allí. Ahora tejo 3 puntos. ¿Y en qué lo vamos a tejer? En lo que en puntada elástica. Ahora, como estamos haciendo los aumentos, obviamente no va a coincidir. Este aumento sería como si fuera un derecho o un revés, ¿ya? Revés, entonces sería 1, 2, 3. Este sería un revés. Toca un derecho. Derecho, revés, derecho. Este es un revés y toca un derecho, revés, derecho. Este vendría a ser como un revés, derecho, revés, derecho, aumento, derecho, revés, derecho. Este es un revés, derecho, revés, derecho, y este es revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Y acá recuerdan que les dije que les iba a enseñar esta parte donde hicimos la vuelta corta. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí, ¿ven? Esto de aquí, para que no quede el agujero, si notan, acá está la hebra que dio la vuelta a este punto anteriormente. Si desean, lo dejan así, o algunas personas me dicen que después les queda aquí un agujerito. Si no quieren que les quede ese agujerito, lo que les puedo hacer es lo tejemos como 2 puntos juntos aquí, ¿ya? Entonces, no olviden que estamos contando, ya hemos hecho 1, esto lo contamos como 2, ¿ya? El tercero lo voy a sacar de aquí abajo, ¿sí? De este punto, para que sea del mismo color, ¿ven? De entre punto y punto, levanto, retuerzo el punto y lo coloco en la aguja. Este sería el número 3. A ver, déjenme ver que esté contando también haciendo lo mismo, ¿no? Revés, derecho, estos 2 puntos tenían que ser en revés, ¿ven? Hay que prestar atención. Revés, derecho, estos 2 puntos juntos. Hoy están el vecino o quien está martillando, disculpen. Estos dos eran 2 puntos juntos en revés, ¿ven? Hay que fijarnos bien en esa parte. Acá. 2 puntos juntos en revés, este ya está. Así que va a estar un poquito ajustadito. Lo tejo en dos, ahí está. Ahí estamos. Ahora sí, revés y continúo. Derecho, revés, derecho y el aumento. Y así ustedes continúen haciendo los aumentos. En este lado hacen lo mismo o nos vemos aquí otra vez. Pero al terminar de hacer todos los aumentos, como son 108 más 36, debemos de terminar con 144 puntos. Revés, retiro aquí y estos dos me tocan como 2 puntos juntos en derecho. Ahora me tocarían 2 aumentos con este color y con este. Entonces levanto este, torcemos y lo coloco ahí. Revés, derecho fue, y este lo tejemos en revés. Este sería como 1. Voy a hacer aquí el aumento. Allí, y ahora tejo 2, ¿ya? Sería derecho, revés, derecho, revés,
derecho y acá. Y ahora sí continúo, ¿ven? Derecho, revés, derecho y revés. Y así hasta terminar. Y el último aumento, terminamos con derecho, revés, derecho, paso la marca y vamos a dar toda una vuelta según lo que nos corresponde, ¿sí? En este caso revés, ¿ven? Y acá ya tiene que coincidir derecho, revés, todo una vuelta, ¿sí? Terminé de tejer la primera vuelta y van a contar y confirmar tener los 144 puntos. Una vez que llegan aquí a terminar la primera vuelta, recuerden que esta es la marca, este es el centro de la espalda. Del centro de la espalda hacia la izquierda van a contar 35 puntos y ponen una marca. Luego del centro 20 puntos. Al otro lado también, del centro para acá 35 y 20 puntos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el color beige. Esta vez tejeremos todo hasta acá, regresamos hasta el amarillo, regresamos hasta este celeste, regresamos otra vez hasta el celeste y llegamos acá. Bien, empezamos con estos 20 primeros puntos y tejiendo obviamente lo que nos corresponde, tejiendo en puntada elástica. Ahora sí, llegamos aquí, retiro el color, la marca, paso el punto sin tejer, paso la lana hacia adelante, devuelvo el punto y giro el tejido. Aquí, como les digo, podemos poner una marca para en la siguiente vuelta tejer dos puntos juntos, ¿sí? Acá, estos dos. Y continúo tejiendo acá hasta la siguiente marca amarilla. Todo ahí. Ahí nos vemos en la siguiente marca amarilla. Llegando otra vez aquí al color amarillo. Retiro. Paso el punto sin tejer. Lo devolvemos. Acá. Giramos. Y coloco esta marca y ahora tejemos todo hasta llegar a este primero celeste de acá, este no, hasta este otro de acá. Volteamos y ahora nos toca hasta esta otra marca. Que ya sería la última vuelta corta que haríamos. Y llegamos aquí a la última, pasamos esto para acá y ya hemos terminado aquí con la última. ¿Ven? Le pongo la marca. Ahora solo tejen hasta acá y ya habríamos terminado hasta aquí. Ahí voy a tejer hasta acá y ahí nos vemos, ¿sí? Para continuar explicando. Bien, ya volví aquí. Ahora pueden ver que la parte de la espalda tiene más hileras que la parte de aquí adelante. ¿Notan? Eso es porque la espalda siempre tiene que tener un poquito más para la caída del cuello. ¿Ven? Acá notamos menos hileras y más hileras en la espalda. Con esto ya hemos terminado en las vueltas cortas de la espalda. Ahora sí, vamos a continuar tejiendo con esta misma puntada de elástico,
dando vueltas y vueltas hasta tener más o menos 3,5 centímetros de largo en la parte de adelante con este color. Actualmente adelante tenemos casi 1 centímetro, más o menos hasta aquí, ¿sí? 3,5 centímetros a 4, según como les guste. Van a tejer ya todo en puntada elástica y allí nos vemos para hacer otro cambio de color. Ya tejí todo lo que les indiqué. Al final he decidido tejer solo 3 centímetros aquí adelante, ¿ven? 3 centímetros. Atrás, para el que tiene curiosidad, sería más o menos 4,5 centímetros por las vueltas cortas que hemos dado. Ahora vamos a cortar el color turquesa fuerte allí y ya retiro el ovillo y nuevamente vuelvo a traer el color beige. Aquí lo tengo de la misma forma. Aquí, como les dije, me gusta hacer un nudo. A algunas personas no les gusta, yo sí prefiero asegurarlo aquí. Ya está, los dos colores. Bien, vuelven a contar y verifiquen tener los 144 puntos en total. Ahora, nuevamente vamos a hacer unos aumentos. Aumentaremos 48 puntos cada 3 puntos. Quiere decir que al terminaremos con 192 puntos. Y empezamos de la misma forma. Pero esta vez los puntos que vamos a tejer serán ya no en puntada elástica, sino en punto arroz. ¿Cómo es el punto arroz? Lo contrario a lo que se encuentra. Por ejemplo, si aquí es en derecho, acá está en derecho, sería revés, y cuando vemos que está en revés sería en derecho. Igual lo hacemos juntos. Cada 3 puntos, entonces voy a empezar acá con un aumento, el primer aumento, y tejo 3 puntos, ¿verdad? Entonces lo contrario a lo que veo, por ejemplo, arroz es lo contrario. Si veo aquí que es en revés, tejo derecho, revés, derecho, otro aumento. Que este iguala, recuerden, si este fue en derecho, este es revés, y continúa acá, derecho, revés, derecho, este es un revés, derecho, revés, derecho, y el aumento es un revés. En esta primera hilera no se fijen tanto en lo que está aquí, porque obviamente es según lo que va a tocar por los aumentos. ¿Ven? Acá va en revés, entonces ahora sí. Derecho, ¿ven? Revés, derecho, aumento. Entonces aumenten cada 3 puntos un aumento, ¿sí? Nos vemos al llegar nuevamente aquí y debemos de tener 192 puntos. El último aumento y terminamos derecho, revés y derecho. ¿Ven? Así de sencillo. Y como les dije, ahora se va a tejer unas 4 o 5 vueltas en puntada arroz. ¿Ven? Entonces es lo contrario. Entonces si este fue en revés, ahora se teje en derecho. Y si este lo tejimos en derecho, se teje al revés. ¿Ven? Este fue en revés, se teje al derecho. Esa es la puntada arroz. Y así es las 4 o 5 hileras que ustedes decidan tejer. Más o menos será este ancho de aquí, ¿sí? Y allí nos vemos para hacer otro cambio de color y más aumentos. Ya tejí las 4 vueltas en puntada arroz. Ya lo pasé a unas agujas circulares más grandes para poder extender y que ustedes puedan ver mucho mejor. Esta es la parte de adelante y aquí donde tienen más hileras es la parte de atrás. Lo acerco para que puedan ver mucho mejor la puntada arroz. Allí está.
Y ahora corto la lana beige, ya lo puedo retirar y traigo el color marrón. Es un marrón claro, pueden ver. Como les digo, ya la combinación de colores que ustedes quieran utilizar es a gusto de cada uno, ¿sí? Yo lo voy a hacer con estas de acá. Y aquí nuevamente hago el nudo. Vamos a hacer nuevamente otros aumentos, que serán 48 puntos que vamos a aumentar. Cada 4 puntos aumentaremos un punto. Entonces, quiero que cuenten, verifiquen tener 192 puntos. Al terminar de aumentar los 48 puntos, debemos de terminar con 240 puntos. Empezamos, entonces acá paso la marca, ahora con el color marroncito. Empiezo aquí con el aumento. Con este color también vamos a hacer en punto arroz o puntada arroz. ¿Ven? Creo que con el fondo no se aprecia muy bien. Voy a cambiar el fondo. Bien, ahora sí continuamos. Como les dije, vamos a hacer, ya hice acá el primer aumento y ahora sí, espero que con este fondo se pueda notar mucho mejor el color de acá. Será cada 4 puntos. Voy a empezar en puntada arroz, haciendo lo contrario. En realidad no importa mucho esta hilera porque al final no va a coincidir mucho, pero igual lo vamos a hacer acá con un derecho, revés, derecho, revés. Ahí van 4 puntos. Entonces toca acá revés, derecho, revés, derecho. El aumento es revés y otra vez, ven, derecho, revés, derecho, revés, y el aumento es como un derecho. Y así van a continuar haciendo los aumentos hasta llegar acá. Recuerden, terminan con 240 puntos y tejerían 6 vueltas, contando con este, ¿eh? Este sería la primera vuelta, faltarían 5 más, 6 vueltas. Con este de aquí, el anterior, olvidaba decirle, fueron 4 vueltas, este de acá serán 6 vueltas y allí nos vemos. Aquí ya he terminado de dar las 6 vueltas en puntada arroz. Así se está viendo hasta el momento. Se ve así un poco ondeado porque mis agujas son un poco pequeñas. No puedo extenderlo del todo. Luego ya cambiaré a otras agujas. Bien, así se está viendo. Para que tengan una idea, vamos a medir que las 4 hileras en color beige corresponde a 1,5 centímetros. En color marrón, las 6 hileras corresponden a 2 centímetros, ¿sí? Si estás tejiendo para talla más grande, haces lo mismo que estoy haciendo yo, todo igual hasta este momento, ¿sí? Luego ya puedes, o inclusive aquí al empezar con 6 puntos más, ¿sí? Bien, ahora ya podemos cortar aquí la lana marrón y traigo nuevamente el color beige. Lo amarramos aquí y vamos a hacer los últimos aumentos, ¿sí? Actualmente quiero que cuenten, tenemos 240 puntos. Vamos a aumentar 60 puntos más, para terminar con un total de 300 puntos para el cuerpo. Bien, vamos a aumentar cada 4 puntos, aumentaremos un punto. Y ahora será todo en derecho, ya no haremos en puntada elástica ni en punto arroz, ahora sí en derecho. Bien, empiezo aquí con el aumento, allí el aumento, y 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahora va a ser más fácil porque ya no tenemos que estar viendo si es derecho o revés, ¿verdad? Aumento, otra vez
1, 2, 3, 4, aumento, 1, 2, 3, 4, aumento. Y así van a continuar haciendo todos los aumentos hasta llegar acá. Como les dije, terminando, cuenten esta vuelta y deberían de quedar con 300 puntos. Allí nos vemos porque ya empezamos con un bonito diseño. Ya hice o terminé de hacer los aumentos con el color beige. ¿Ven? Lo he cambiado de agujas, unas más grandes, para poder extenderlo y vean ustedes mucho mejor cómo se ve hasta el momento. Cuenten, verifiquen tener 300 puntos. Una vez que tenemos estos aumentos, vamos a tejer una vuelta más en este color beige, ¿sí? Todo en jersey. Y luego ya empezaremos a hacer con el cambio de color esta vuelta, ¿sí? Todo en jersey y nos vemos en la siguiente vuelta. Terminé de tejer toda la vuelta en jersey. Ahora sí empezamos con el siguiente color. Bien, voy a agregar un color más. En este caso será el color naranja. Vamos a tejer de la siguiente forma. A ver, acá también, sin cortar el color beige, voy a amarrar aquí el color naranja. Un nudo simple, igual como les digo al final, estas hebras sueltas, todo se esconde al final, ¿sí? Allí. Empiezo con uno de color naranja y 5 de color beige. Pero quiero que ustedes recuerden que cuando tejemos con dos colores, no junten el tejido así, sino cuando terminemos de tejer, va a quedar así el tejido. Siempre tenemos que estirar para que las lanas al cruzar por la parte de atrás no encojan el tejido, siempre dándole su espacio. Es mejor que la lana sobre a que al terminar quede así encogido, que se vería muy feo. Entonces siempre dándole su espacio, porque serán 5 en color, 1, 2, 3, 4, 5 en beige. Ven, le damos su espacio así y nos toca el color naranja acá. Ven, le damos su espacio. Recuerden y repito, no hagan esto de encoger el punto y tejer, ¿sí? Denle su espacio así. Suelo yo colocar el dedo acá para darle como un tope y tejo el color naranja. ¿Ven? Ahora nos toca el color beige. Podemos tejerlo en continental e inglés. Ahora 5 beige, 1, 2, 3, 4, 5. Estiramos dándole su espacio, ¿ven? Y naranja acá, naranja, ¿ven? Dándole su espacio. No ajustemos. 1, 2, 3, 4, 5. Estiramos aquí dando su espacio y color naranja. Así. De esta forma van a tejer toda la vuelta. 5 beige, un naranja, 5 beige, un naranja hasta terminar la vuelta. Ya estoy al final de esta vuelta. 1, 2, 3, 4 y termino aquí con el último punto. Pasamos y ahora serán 3 en naranja, 3 en beige, 3 en naranja, 3 en beige. Entonces aquí
como recién empiezo serán estos dos primeros, ¿sí? Entonces jalamos, recuerden, ven, tengo así la separación, así ha ido quedando en este lado, ven, y empiezo aquí con dos naranjas, 1, 2, ahora son 3, 1, 2, 3, 3 naranjas, ven, estos 3, este es el centro, 1, 2, 3. Jalamos aquí, recuerden, démosle el espacio, 1, 2, 3. Quieren tejerlo con ambos con los dos colores en un dedo, también lo pueden hacer, no hay problema, ¿sí? Busquen su comodidad. Ahora jalamos otra vez aquí y tejemos en beige, 1, 2, 3, otra vez 3 naranjas, 1, 2, 3, ven, así va a ir quedando 3 beige, 1, 2, 3, 3 naranjas, 1, 2, 3, y así terminen toda esta segunda vuelta. Ya terminé de dar esta vuelta, ven, aquí terminé en 1 naranja para completar estos 3. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de la misma forma, ¿sí? Vamos a hacer 1 y ya la siguiente vuelta ustedes lo hacen porque sería igual. Serán 5 en color naranja, entonces estos 3 primeros los voy a hacer en color naranja, ¿sí? Entonces 3 primeros, 1, 2, 3 y 1 en beige, 5 en naranja, ven, estos 5 de aquí. Siempre recuerden dándole su espacio, 1, 2, 3, 4, 5 allí y un beige. Nuevamente 5, 1, 2, 3, 4, 5, damos espacio y un beige. Así va a ir quedando y van a tejer, terminan esta vuelta y una vuelta más igual, 5, 1, 5, 1. Y una vez que terminen estas 2 vueltas nos vemos para continuar con los patrones. Terminé de tejer las 2 hileras como les indiqué, que eran 5 en naranja, 1 en beige. Así es como se está viendo hasta el momento. Ahora toda esta hilera será en color naranja, pero de la siguiente forma. Vamos a tejer estos 3 primeros puntos en naranja, 1, 2, 3, y aquí antes de este color beige, ven, recuerdan aquí, fíjense, donde hicimos en la hilera 1 habíamos hecho 5 beige, 1 naranja, 5 beige, 1 naranja. El que está el punto antes del naranja y el punto antes del naranja son los que vamos a agarrar. En este caso de aquí primero. Este es el punto, quiero que lo vean. Entonces agarramos esta hebra de aquí. Lo jalo, lo jalamos, ven, y lo coloco aquí, así. Estos dos, este y este punto, lo paso a la derecha. Y hago lo mismo en este lado. Vemos bien, acá está el naranja y este de aquí, ven, esta hebra, ¿lo ven? Lo jalamos y lo pongo en la aguja, acá. Todo esto lo voy a poner aquí, en la aguja de la izquierda. Estos 3 puntos lo voy a tejer, así jalamos despacio. Y estos 3 puntos, los dos que hemos jalado con el punto de aquí, lo vamos a tejer en color naranja. Allí, así.
Y ahora tejemos estos 5 puntos en naranja igual. Al llegar ahí volvemos a hacer lo mismo. Acá tenemos el punto beige, nos guiamos de ahí. En esta parte de aquí jalamos un poquito aquí y vemos el último punto. Este es el último punto, el punto en naranja. Entonces en este, allí lo jalo, paso el punto y en este otro lado lo mismo. Ven acá, jalo, lo paso los 3 puntos allí a la izquierda y tejemos los 3 con el color naranja allí, así. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Acá está el beige y aquí buscamos este de acá, este puntito. Lo levanto, jalamos, paso el punto y acá también, ven, aquí jalamos y todo lo pasamos a la izquierda para tejerlo juntos en derecho con el color naranja. Así se va a ir viendo, ven. De esta misma forma vamos a hacer toda esta vuelta. He dado toda la vuelta tal como les he indicado, así se está viendo. Algo importante que me estaba olvidando de decirle, esta puntada que estamos haciendo es múltiplo de 6 puntos, ¿sí? Por eso 300 puntos es múltiplo de 6. Si ustedes quieren hacer para talla más grande, pueden ir aumentando en esta parte que, por ejemplo, acá el color beige no he cortado, ¿sí? Esta siguiente vuelta vamos a hacer una vuelta más todo en jersey en color naranja y en la siguiente volveremos a repetir como en la hilera 1, ¿sí? Pero igual nos vamos a ver. Entonces voy a tejer toda esta hilera en color naranja, ¿sí? Y en esta misma hilera, si ustedes están haciendo para talla más grande, es cuando pueden aumentar un poquito más de puntos si quieren para talla más grande. Yo aquí no voy a aumentar más, ¿sí? Una vez que terminé la vuelta todo en jersey, ahora sí volvemos a repetir desde la hilera 1, pero cambiando de colores, ¿verdad? Entonces aquí en esta parte nosotros habíamos hecho, recuerdan, en la hilera 1 fue 1 de un color y 5 de otro, 1 naranja, 5 beige, 1 naranja. Ahora lo cambiaremos y será aquí en la, ven, en el triángulo o en la montañita, este será en beige. Entonces empiezo con 3 de color naranja, 1, 2, 3, y en este, ven, encima, acá sin ajustar, en color beige. Y ahora 5, 1, 2, 3, 4, 5 y este en beige. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y en beige. Así repitan todas las hileras igual hasta cerrar. Entonces volvemos a repetir ya solo de boca. La siguiente hilera al empezar, ¿no? Desde este lado, como 2 naranjas, 3 beige, 3 naranjas, 3 beige, 3 naranjas, 3 beige. La hilera 3 sería un naranja, 5 beige, un naranja, 5 beige, un naranja, 5 beige.
La hilera 4 se repite un naranja, 5 beige, un naranja, 5 beige. La hilera 5 vuelven a repetir como en esta parte. Y bien, ustedes van a continuar tejiendo hasta terminar el rombo o el color naranja. Yo voy a llegar hasta ahí y les voy a mostrar para que ustedes vean cómo es, que es simple, solo volver a repetir desde la hilera 1 hasta completar, a volver a jalar los puntos como hemos hecho en este momento. Como les indiqué anteriormente, ven, avancé lo mismo repitiendo desde la hilera 1 aquí, pero con el cambio de color como hicimos, ven, hasta aquí, solo que con los colores invertidos en esta parte. Antes habíamos hecho al empezar aquí un naranja, 5 beige, y acá hicimos lo contrario, un beige, 5 naranja, y así hasta terminar. Ahora estamos en la hilera donde debemos de hacer toda una vuelta en beige, pero aquí es donde cambia el suéter. Aquí ya tienen ustedes la opción de convertirlo en small, en mediano o en large. Para cualquiera de las tres tallas, desde que se empieza hasta este momento se teje todo igual, y aquí va a variar. Si estás tejiendo para talla pequeña, talla small, se mantiene con los 300 puntos, no hay aumento. Si estás haciendo en talla mediana, como lo vamos a hacer ahora, vamos a hacer 24 puntos de aumento. Si estás haciendo una talla large, puedes aumentar 48 puntos más. En este caso, como es una talla mediana, vamos a hacer los aumentos cada 12 puntos. Hago aquí el aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el otro aumento. Y así continúen, 12 puntos, un aumento, 12 puntos, un aumento. Una vez tengamos la cantidad de puntos deseados, en este caso 324 puntos, van a continuar tejiendo, repitiendo igual estos rombos. En este caso repetiré 2 diseños más. Uno en este turquesa oscuro y luego en rosado. Y allí nos vemos manteniendo la misma cantidad de puntos. Y he continuado tejiendo como les he indicado. Acá les dejo una imagen de cómo se ve extendido hasta esta parte de aquí, de forma circular, porque ya en esta parte, como se mantiene con la misma cantidad de puntos, no estira de forma circular, ¿no? Bien, esta es la espalda, recuerden, lo volteo aquí en la parte que va a ser el delantero y lo miden de aquí hasta acá. Para la talla mediana tengo 25 puntos. Aquí yo les había dicho que son en total, miren cuántos diseños de acá, rombo, 1, 2, 3, 4. Para la talla small, pequeña, sería hasta acá. Terminan el cuarto, tejen en beige, 2 hileras, y allí deberían de tener unos 23 centímetros y medio, 24 centímetros más o menos para la talla small. Para la talla mediana, he tejido, como tengo una lana que tiene los mismos colores que he utilizado, he tejido aquí lo que me faltaba para completar los 25 centímetros en puntada arroz, igual que acá. El que quiere puede continuar haciendo los rombos, pero como este diseño rombo encoge tanto de ancho como de largo, decidí hacerlo ya en puntada arroz. Ya queda a gusto de cada uno, ¿sí? Pueden poner el color que quieren o volver a repetir el color. Para talla más grande ya deberían de tejer hasta 26 centímetros. Pueden repetir 2 veces
un rombo, 2 rombos más serían, ¿no? 1 y 2. Ustedes ya vean hasta llegar a los 26 centímetros. Una vez que ya tenemos esa medida, en talla mediana tengo los 324 puntos. Este es el centro de la espalda, ¿verdad? Donde nosotros empezamos las vueltas o guiándonos también de esta hebra por donde hemos empezado el suéter. Entonces, aquí ustedes van a separar 96 puntos para la espalda, 96 puntos para el delantero y 66 puntos para cada manga. ¿Sí? Si están con la talla small donde se quedaron con 300 puntos, simplemente sería 60 puntos en cada manga y el cuerpo igual 90-90, ¿sí? Y para la talla large ya dependerá si han aumentado 12 o 24 puntos, ya ustedes compensen la cantidad de puntos para que tengan parecido, ¿sí? Bien, llegado a este punto, como les dije, separé ya los puntos, entonces voy a tejer primero, pueden tejer las mangas primero o el cuerpo. En esta oportunidad quiero tejer primero el cuerpo. Siempre les digo, tejan primero las mangas y después el cuerpo, pero esta vez quiero hacer primero el cuerpo, ¿sí? Porque las mangas los voy a hacer de forma circular. Miren, lo voy a abrir así un poquito para que ustedes vean. Estas marcas verdes que ven acá son las marcas, ¿ya? Para que se den cuenta. Este va a ser una manga acá y esta la otra, de aquí a acá. 66 puntos. Entonces, en el cuerpo, como voy a tejer de forma circular, en esta parte de aquí voy a aumentar 9 puntos y aquí también 9 puntos, ¿sí? Para el cuerpo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer hasta esta primera marca de la manga, ¿sí? Vamos a llegar allí. ¿Y qué puntada? Ya ustedes deciden si quieren tejerlo en punto arroz o en punto jersey. Yo lo voy a hacer en jersey, ¿sí? A ver, voy a tejer hasta llegar a esta primera marca de la manga, todo en derecho. Llego aquí a esta marca de la manga y antes de continuar tejiendo tengo acá una aguja punta roma y una lana de otro color, una lana de descarte, donde separaré estos 66 puntos de la manga de esta forma para que no nos incomode mientras tejemos, ¿sí? Lo pasamos con cuidado, siempre contando para que no se escape ningún punto luego, ¿ven? Así, y lo pasamos en la lana. ...66 puntos, retiro esta marca y aquí con un nudo sencillo para luego poder utilizar en algún otro proyecto esta misma lana. Así ya tengo separado, ¿ven? La manga. Ahora continúo tejiendo, pero como les dije, aquí en la parte de la sisa voy a hacer unos aumentos. Voy a hacer 9 puntos que aumento y será igual como hemos estado haciendo los aumentos. Una E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La cantidad de puntos que ustedes decidan aumentar, recuerden
que con el total de puntos que tienen debe de ser múltiplo de 6, ¿sí? Múltiplo a la puntada que estamos haciendo. Si nosotros aumentamos 96 puntos en la espalda, más 96 puntos en el delantero, más 9 puntos en cada sisa, sería un total de 210 puntos, que es múltiplo de 6. Acá están los 9 puntos y ahora continúo tejiendo en esta parte. ¿Ven? Continuamos tejiendo hasta llegar nuevamente a esta marca verde de la otra manga y hacemos lo mismo. Separamos los 66 puntos de manga, aumentamos los 9 puntos y ya simplemente continuamos tejiendo, dando vueltas y vueltas, todo en jersey hasta tener el largo que deseemos. Yo voy a continuar y les doy las medidas del largo que tengo. Quiero mostrarles ya el cuerpo terminado. Yo les expliqué hasta esta parte donde hicimos los 9 puntos de aumento en cada sisa y luego les dije que hay que tejer todo recto hasta terminar. En este caso, desde que hicimos los aumentos de la sisa, continué tejiendo de forma circular, con las agujas circulares, todo recto. He tejido en jersey 25 centímetros y luego, guiándome en el orden que tengo aquí arriba o como ustedes desean, he elegido 3 colores, el rosa, el marrón y el tricolor, aquí abajo. Y lo hice igual, recuerden que todo esto es múltiplo de 6, tiene que coincidir. Y al final, con la misma cantidad de puntos, aquí he tejido con las mismas agujas también, de 4 milímetros, he tejido la puntada elástica y he cerrado. ¿Ven? La puntada elástica, recuerden que es la misma del cuello. El ancho tengo 46 centímetros, 44 centímetros de ancho. Ahora vamos a continuar con las mangas. Una vez que terminamos el cuerpo, nos toca las mangas. Aquí recuerdan que habíamos separado en esta lana. Tengo aquí mis agujas de 4 milímetros igual. Estas son cortitas, especial para tejer así mangas. Si tú no lo tienes, no importa. Recuerden que pueden tejer con el largo que tienen y simplemente cada cierto tiempo ir jalando o tejer con 3 o 4 agujas, ¿sí? También tienen la opción de tejerlo ya estirado y al final simplemente coserían, ¿sí? Acá voy a pasar todos los puntos. Siempre, por favor, con mucho cuidado porque a veces se esconden los puntitos. ¿Cuántos puntos teníamos? Teníamos 66 puntos, así que los 66 puntos vamos a pasar. Acá los primeros siempre se esconden un poquito, pero despacito y con cuidado, recuerden. Acá está. Terminé de pasar todos los puntos, ya puedo retirar la lana esta de descarte. Vamos a sacar en esta parte de la sisa unos puntos. ¿Cuántos? Igual, vamos a sacar 9 puntos. En realidad necesitamos 6 puntos, ¿sí? Para que sea múltiplo de 6 y los diseños nos coincidan. Pero como aquí en la sisa habíamos sacado 9 puntos, vamos a sacar 9 y luego esos 3 puntos de más los vamos a tejer como 2 puntos juntos porque, a ver, quiero mostrarles la otra manga, es esta de aquí. Fíjense, la sisa. Saqué como 6 puntos, pero queda aquí un agujerito. ¿Ven? Que no hay problema, eso al final le doy una puntadita y lo cierro. Pero para que ustedes no tengan que luego estar dando puntadas y esto, mejor saco los 9 puntos y lo tejemos en 2 puntos juntos. Ya estamos. Y saco estos 9 puntos. Vamos a hacer así para que puedan ver mejor.
allí creo, de este punto, con la ayuda del crochet saco y coloco uno, ven, acá hay, en este otro. Pueden hacerlo aquí o acá lo vamos a hacer en el nudito para que no quede abierto esa parte. 2, 3, 4 y 9 puntos. Voy a sacar uno más aquí, 10, para que no quede. Entonces recuerdo que son 4 puntos los que voy a tener que disminuir ya en esta parte. Así que ahora tejemos todo en derecho. Toda la manga ya es derecho, entonces acá ya no se va a hacer un huequito. Todo en derecho. Nos vemos cuando lleguemos a esta parte de aquí, ¿sí? Nuevamente donde hemos sacado los puntos. Ya tejí, estoy otra vez aquí, pero un puntito antes del primer punto que hice el aumento, ¿sí? Estos dos de aquí los voy a tejer como 2 puntos juntos, que sería la primera disminución. Recuerden que son 4 en total las disminuciones que tengo que hacer, ¿sí? Acá va 1 y aquí un segundo punto. 2 puntos juntos estos dos. Un poquito ajustado porque habíamos empezado. En caso quede así un poquito abierto, no se preocupen, al final hay que darle sus puntaditas, ¿sí? Ya, ahora tejo 4 puntos. Cuatro puntos y estos dos, 4 y acá 3 puntos antes, o estos 3 últimos puntos que se aumentó, a ver, 2 puntos juntos aquí y luego este con el otro, como 2 puntos juntos al derecho. Allí estamos. Quiero que ahora sí, tengo que jalar un poquito para que no se vea. Ahora sí quiero que comiencen a tejer unos 20 centímetros más o menos en este color y luego ya irán haciendo el cambio de color. Continúe tejiendo de forma circular toda la manga, manteniendo los 72 puntos. Quiero que ustedes vean lo que continúe. Recuerden que es múltiplo de 6, por lo que coincide igual las puntadas acá. He decidido en las mangas hacer todo completo, igual que en el cuerpo, que en la parte del pecho, los 5 colores. Aquí abajo también los 5 colores. ¿Cuánto he tejido aquí desde la sisa? Desde la sisa hasta el primer color tengo 21 centímetros. Luego aquí en los colores más o menos son 17, 18 centímetros. Como estén en las agujas no puedo medir bien, pero más o menos entre 17 y 18 centímetros. Y ahora tocan 7 centímetros en puntada elástica. En esta parte vamos a hacer unas disminuciones. Cuenten, verifiquen tener los 72 puntos de la manga. Quiero tener 56 puntos, así que vamos a disminuir 16 puntos. Empiezo ya a tejer las disminuciones. Cada 5 puntos, entonces voy a empezar aquí con 2 puntos juntos al derecho. Esta es la primera disminución, ¿ya? Son 5 puntos. Entonces, como ya voy a tejer la punta elástica, tejo 1, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un
revés. Ahí están los 5 puntos. Nuevamente repetimos 2 puntos juntos al derecho, según lo que les corresponde. Si les corresponde tejer en 2 puntos juntos en revés, lo tejen en revés. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y ahora 2 puntos juntos en derecho. Una vez más. Y así van a continuar tejiendo cada 3 puntos, 2 puntos juntos hasta tener 56 puntos en total. Recuerden que para el punto elástico tienen que tejerlo con agujas de 3.5 milímetros. Aquí ya les muestro con ambas mangas terminadas. Pueden ver lo lindo que ha quedado y con la misma combinación que usamos en el canesú, las mangas también en el mismo orden. Queda muy bonito y espero les haya gustado. Y espero que te haya gustado este lindo suéter tejido a 2 agujas en modelo Midori. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.